Después de esa derrota vergonzosa, los asesores de comunicación le dijeron, no te puedes acercar al presidente de tu partido, olvidémonos que es su padre, el presidente de tu partido, que es Leonel, porque su tasa de rechazo contamina. Wow. ¿Y tú sabes por qué contamina? Le decían. Porque es que tiene todo un fardo de gobiernos corruptos, de gobiernos llenos de impunidad, de gobiernos que secuestraron la institucionalidad democrática. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Un honor en esta mañana recibir al doctor Guillermo Moreno, un abogado, un académico intelectual y un político que se ha presentado ya en 3 ocasiones con propuestas a la presidencia de la República y que es el candidato a senador por el Distrito Nacional en una alianza país de su organización precisamente con el Partido Revolucionario Moderno y partidos aliados. Le damos la bienvenida de manera formal. Gracias por estar aquí. Buenos días, doctor. Bueno, buenos días y me siento de muy buen grado compartiendo contigo este espacio de la mañana, bien temprano. Así es. Doctor, ¿cómo ha sido este proceso? Para usted, en términos personales, le decía en el introito justamente, y lo quiero partir de esta reflexión, que es una campaña típica, hacía mucho tiempo en el que la República Dominicana no vivía un enfrentamiento de poder, de ideas, de propuestas entre los partidos políticos por la plaza de la senaduría del Distrito Nacional, que es la capital política y que es el símbolo de mayor peso a nivel legislativo y, por qué no, también en términos del poder político en la República Dominicana. Ha sido una experiencia sumamente interesante para mí en lo personal. Ciertamente la capital es una especie de, es como si fuera el pontificado de Roma, porque es la capital política del país y es aquí donde están todos los órganos de poder, es donde está el gobierno central, es donde está el Congreso, es donde se toman las decisiones relevantes del país. Y en ese contexto, entonces, digamos que es natural que concite siempre en mucha tensión política. Nosotros lo hemos vivido con esa conciencia. Y digamos que lo que venimos haciendo es desarrollar una campaña a la altura del escenario político en el cual nos encontramos. Desde su punto de vista, ha habido una transición interesante porque usted ha corrido ya por la presidencia de la República y tiene el bagaje, la experiencia y las condiciones para entender la agenda completa, no solo de una provincia, sino del territorio nacional, recorriendo el país múltiples veces y asumiendo el desafío también de construirse a sí mismo de una organización política, si se quiere, emergente y no tradicional dentro del propio sistema. ¿Cuál ha sido su mayor desafío para adaptar su propuesta a la presidencia, a una candidatura senatorial y hacerlo de la mano de un partido como Revolucionario Moderno? Bueno, lo primero es que lo más trascendente es la alianza que hemos concertado, porque Alianza País no había participado aliado en las elecciones pasadas. Y en estas elecciones nosotros asumimos la candidatura presidencial de Luis Abinader, que supuso para Alianza País un conjunto de valoraciones del momento político que vivimos y además de eso, la reunión de todos sus órganos directivos para que de manera escalonada fueran valorando la coyuntura y tomando las decisiones del lugar. Y luego también ha sido un proceso importante adaptar el discurso de tipo nacional al que, digamos, yo estaba acostumbrado, adaptarlo ya a lo que es el discurso local, ya circunscrito
al Distrito Nacional. Sin embargo, para mí ha sido una ventaja porque me ha permitido deducir lo particular, pero teniendo una visión global, general, de la problemática del país. Y eso para mí es sumamente importante en el escenario legislativo, porque uno puede tener, como yo voy a tener, determinadas ejes, interés en áreas específicas sobre los cuales quiero poner atención en el Senado. Sin embargo, en el Senado van a llegar proyectos de leyes de todos los aspectos de la vida nacional. Y entonces el hecho de tener una visión completa garantiza que uno pueda tener una participación y fijar posición sobre cada uno de los aspectos que se discutan en el escenario del Senado. A propósito, los capitaleños somos esa representación como metrópolis de una República Dominicana que está cada vez más atento, doctor, a temas globales y que exigimos en todo el territorio ya una conciencia de una clase política que eleve el discurso. Y muy pocas veces vemos a nuestros legisladores si se quiere, un ejercicio de profundización de los temas que más afectan a la República Dominicana. Me gustaría pasar revista a ese ejercicio donde los votantes de la capital y de todo el país que están muy atentos a este proceso electoral de cara a su propuesta, sobre temas como Haití. ¿Cuál es su visión sobre lo que está pasando en Haití y esa amenaza y la posición de organismos internacionales que desafían a la República Dominicana, ordenando prácticamente que paremos deportaciones, a pesar de la posición del gobierno del presidente Luis Abinader y del rol que consagra nuestra Constitución? Yo pienso que el punto clave frente a Haití lo ha fijado el propio presidente de la República, no solamente en el escenario aquí internamente, sino también en el escenario internacional. No hay solución dominicana a la crisis haitiana. Eso es sumamente importante porque deslinda los campos de entrada. Y eso tiene que ser acompañado, como ha sido acompañado, de lo que han sido nuestras debilidades frente a la crisis haitiana. La primera debilidad que hemos tenido, y se hace un esfuerzo en estos 3 años por superarla, pero sigue siendo un aspecto que hay que continuar, es el tema de la porosidad, de la fragilidad de nuestra frontera. No es posible tener una política migratoria, un control migratorio, si la frontera no es vigilada, supervisada, controlada. Ahí hay un punto clave, porque en la medida en que mientras la frontera siga teniendo esa debilidad, tendremos entonces siempre una afluencia permanente de nacionales haitianos que, como es natural, caminarán, buscarán a la República Dominicana como refugio ante la crisis que viven. Y es mucho más factible para ellos cruzar el Masacre, cruzar la frontera, que lanzarse en una embarcación al mar. Entonces, por eso es que tenemos que cada vez establecer mayores controles en la frontera. En segundo lugar, tenemos que reforzar dentro del país la aplicación de nuestras leyes migratorias, que ha sido tradicionalmente una de nuestras grandes debilidades. Venimos arrastrando eso por décadas, no es algo reciente, es algo en los cuales no hemos sacado la mejor nota, sobre todo porque hay grupos empresariales que violentan la ley migratoria. Y está establecido en nuestra propia legislación cuál es la proporción que debe aceptarse de trabajadores extranjeros. Entonces, de una u otra manera, ahí hay otro foco en el cual tenemos que reforzar la aplicación de nuestras leyes migratorias. Nosotros tenemos que propugnar, y esa es, no me canso de repetirlo, lo he dicho muchas veces,
nosotros tenemos que propugnar porque todo extranjero que esté en suelo dominicano tenga un estatus migratorio definido, no una condición de ilegalidad. Y en ese sentido la autoridad tiene todas las condiciones para aquel que está dentro de nuestro territorio y no está en condición de legalidad de deportarlo. Eso es parte esencial del ejercicio de nuestra soberanía, porque el Estado es un Estado soberano, tiene todo el derecho de controlar a través de sus leyes internas la migración, todo aquel que ingresa. Entonces ahí hay que reforzarlo. En ese sentido, no puede ningún organismo internacional sobreponerse a la soberanía que tiene el Estado Dominicano sobre su territorio y sobre los habitantes que hay en ese territorio. Eso no significa, bajo ninguna circunstancia, que el hecho que las personas que están en condiciones de ilegalidad se le maltrate, se le viole sus derechos. Pero sí tiene el Estado el derecho de excluirlo de su territorio porque está en una condición de ilegalidad. ¿Y cómo si enfrentarse? yo, por ejemplo, yo que soy dominicano, que nací y me he desarrollado aquí, salgo a la calle y un policía me detiene, ¿qué es lo primero que me pide? Mi identidad, su documento, mi cédula de identidad, y entonces dirá, usted es dominicano, esto, lo otro, donde usted vive. Entonces, eso es consustancial a la existencia de un Estado. Entonces, no puede ser que lo que es una exigencia para el dominicano, que es tener definida su estatus, en este caso, entonces resulte que una persona ingresa a nuestro territorio, sea ruso, cubano, chino, haitiano, venezolano, ingresa a nuestro territorio y entonces se proteja en su condición de ilegalidad, bajo ninguna circunstancia. Entonces ese es un aspecto necesario que debe aplicarse. Habrán aspectos humanitarios a tomar en cuenta, pero eso es un derecho que tiene el Estado Dominicano de excluir de su territorio a todos aquellos que están en condiciones de ilegalidad. Y que es inalienable, no debemos nosotros pedirle permiso a nadie para lograrlo. Doctor Guillermo Moreno, de llegar usted a la senaduría del Distrito Nacional, ¿contaríamos los capitaleños con un senador en su persona que asumiría propuestas firmes para penalizar y sancionar a los que trafican con ilegales haitianos? Tenemos históricamente una realidad que me preocupa y me gustaría escuchar su posición, y es que los ilegales haitianos no llegan solos al territorio dominicano. Es un gran negocio que involucra a políticos fronterizos, a militares que traicionan a la patria, a dominicanos que viven de estructuras criminales y mafiosas y pareciera como que son invisibles. ¿Qué hacer con esa práctica malsana que le saca dinero del lado haitiano y del lado dominicano a las mafias de los ilegales? Te faltó decir algo. Los consulados han sido una fábrica de visados, por eso tú puedes examinar el patrimonio de muchos de los que han sido cónsules en esos años y te va a encontrar con patrimonios que no pueden justificar, porque han sido los propiciadores de un tráfico de nacionales haitianos, muchas veces explotando la condición de ellos, de debilidad y de vulnerabilidad. A eso se añade entonces todo lo que ha sido el tráfico ilegal a través de la frontera, que es un verdadero trato de personas, una trata de personas, es un tráfico que se hace no se hace solamente, el haitiano no cruza solo porque encontró una vereda y pasó y viene a la República Dominicana desorientado, no, normalmente son mafias que empiezan en Haití, lo atraviesan por la frontera, que tienen contactos dentro del país y que lo ubican. Es decir, es toda una estructura y eso hay que enfrentarlo. No sé si recuerdas que hace unos meses la Procuraduría General de la República montó un operativo donde logró descabezar una de esas mafias que operaba. Es una de las pocas veces en mi memoria en que eso se ha hecho.
Bueno, eso hay que profundizarlo. Pero solo llegó un sargento y un teniente en la zona de Montecristi. Me gustaría ver los generales, Pero coroneles. claro, Me gustaría ver por eso la palabra que usé, hay que profundizarlo. Sí, sí. Porque hay que llevarlo hasta los que finalmente dan las órdenes y reciben los beneficios ilícitos de ese tráfico de personas. Eso hay que acabarlo. En eso no puede haber medias tintas, porque no podemos enfrentar un problema tan serio a medias. ¿Qué ha pasado? La República Sí, claro. Dominicana, como parte del conglomerado internacional, tiene abiertas sus fronteras para que nos visiten extranjeros. Pero nosotros tenemos que propugnar que todo extranjero llegue a la República Dominicana bajo un control a través de los consulados, con su visado, que además de eso tengan un ingreso legal a la República Dominicana, porque si bien es cierto tenemos que estar abiertos, pero no tenemos que estar expuestos. Fíjate que cada cierto tiempo aparece alguien que es buscado en la justicia y estaba escondido en algún refugio, en alguna playa, en algún hotel por ahí. Entonces tenemos que tomar medidas para que esas cosas no sucedan. Nosotros no nos podemos convertir en un refugio tampoco de delincuentes. Estoy de acuerdo con usted. Algo que también nos preocupa bastante es el rol que juega el liderazgo político. Pareciera que de repente la mayor amenaza histórica que tiene la República Dominicana, viendo a Haití como una nación que pone a que el Congreso, a propósito, doctor, estadounidense, llame a la comandante en jefe del Comando Sur, Laura Richardson, y le diga, ¿cómo usted nos garantiza que Haití no termine afectando a la seguridad nacional de Estados Unidos de Norteamérica? Mientras todo eso pasa, y está Canadá, Francia, Estados Unidos altamente preocupados, aquí vemos al liderazgo político que juega a bloquear y apostar a que las decisiones que está tomando el presidente de la República para salvaguardar la seguridad y la defensa dominicana fracase. Es como que estamos dispuestos a todos a veces, pienso yo, para lograr los objetivos de decir, bueno, no sabe gobernar, aunque el país quiebre y no pueda llegar nadie más. ¿Cuál es su punto de vista de ese rol que ha jugado Leonel Fernández, que juega Danilo Medina, el PLD, la Fuerza del Pueblo, de cara al momento histórico y lo que le ha tocado al presidente Luis Abinader enfrentar de cara a Haití? Mira, lo primero es que esos liderazgos que tú mencionas tienen mucha responsabilidad del nivel de deterioro que hay y de la situación que hoy enfrentamos respecto de Haití. Fueron gobernantes que durante su gestión propiciaron y dejaron que las relaciones con Haití, la presencia de haitianos en el país, la explotación de la mano de obra en condiciones de sobreexplotación, eso se desarrollara sin control. Y además de eso, muchos de sus cónsules y muchos de los que pasaron en esos consulados se convirtieron en verdaderas maquinarias de otorgamiento de visado y por eso se enriquecieron. Entonces, lo primero es que ellos tienen una alta responsabilidad. Y lo segundo es que en la presente coyuntura juegan a la politiquería. Juegan a la politiquería barata, cuando en realidad el tema haitiano debiera ser un tema de convocatoria nacional y de consenso nacional, donde todos pudiéramos alcanzar, como propició el presidente de la República, un pacto, que lo llamó un pacto de nación, para cómo enfrentar las consecuencias de la crisis haitiana. Porque quiero especificar, la República Dominicana no puede actuar sobre las causas de la crisis haitiana, porque eso es un asunto propio de Haití. Son los haitianos, es la comunidad internacional que pueda actuar frente a la crisis. Ahora bien, a nosotros los dominicanos sí nos corresponde actuar frente a las consecuencias que nos puede traer la crisis haitiana. Y una de esas consecuencias es esa migración sin control. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que tomar como nación medidas para detener, mitigar esas consecuencias que nos va a producir la crisis haitiana. Y no hay que ser un científico de la NASA, como se dice, para nosotros saber que si tenemos de vecino
a un país con 11, 12 millones de habitantes en situación de hambre crónica, controlado por bandas, sin un gobierno con la autoridad ni la legitimidad, en condiciones deplorables de sus servicios públicos. Si tenemos un país vecino que simplemente nos divide una frontera terrestre, no hay que ser un científico de la NASA para saber que toda esa crisis que se ha generado, que se profundiza, va a tener consecuencias en nuestro país. Entonces, a nosotros nos corresponde, en primer lugar, alertar a la comunidad internacional. Nosotros, es decir, no vamos a cargar con esa crisis, pero nos corresponde a nosotros tomar medidas para evitar las consecuencias. Y esas medidas empiezan por el control de la frontera, porque finalmente los haitianos entran a la República Dominicana por la frontera terrestre y por la frontera marítima. Todavía no están entrando por la frontera aérea. Por tanto, digamos que tenemos dos escenarios en los cuales tenemos que reforzar los mecanismos de control. Doctor, ¿habrán condiciones para una unión de liderazgo nacional de cara al proceso electoral? El presidente de la República ha anunciado en una de las actividades empresariales a las que se convocan los candidatos presidenciales que inmediatamente, si resulta reelecto, él va a llamar a Leonel, a Abel, a Danilo y los va a convocar a un gran pacto. Usted, conociendo el ADN de ese liderazgo político, ¿piensa usted que ellos van a temperar, estarán en condiciones de asimilar una posible eventual derrota y sentarse a hacer causa común con los temas nacionales? Bueno, esa es la expectativa que uno tendría de un liderazgo responsable, serio, y que además de eso piense en el país. Porque en la democracia los eventos electorales no es más que el mecanismo para refrendar una determinada legitimidad. Y siempre habrá uno que resultará ganador. Y ese que ha resultado ganador, que nosotros no tenemos duda que será el presidente Abinader, entonces tiene desde ahora el anuncio de que va a convocar, debiera ser visto por los que resulten derrotados como una oportunidad incluso de ser parte de la construcción de la República Dominicana a partir del 24. Ahora, puede primar en ellos la mediocridad política, la politiquería, y entonces evidentemente excluirse. Pero si lo hacen, serán ellos los que se hundirán cada vez más, porque la población dominicana, la ciudadanía, irá identificando en liderazgos así su verdadera catadura. Bueno, el fin de semana ocurrieron unos actos políticos importantes. Estuvimos publicando en nuestro grupo de comunicación el apoyo de Wellington Arnaud con candidatos a diputados en el día de ayer domingo, importante. Se está movilizando un gran ejército político en el PRM, partidos aliados, de la mano de su candidatura. Me gustaría que hablemos de esto, el liderazgo político nacional de cara también a lo que usted representa en esta campaña. Permítanos ir a un brevísimo encuentro con nuestros auspiciadores y regresar para conversar de la agenda del fin de semana de su candidatura, doctor. Este pasado fin de semana, en el día de ayer domingo, vi una actividad donde Wellington Arnaud, a propósito le envío un saludo, alto dirigente del PRM, un perfil de Estado, estuvo convocando de la mano de algunos candidatos a diputados que sucedió lo mismo el pasado fin de semana, ahora el segundo evento donde los diputados de cada una de las circunscripciones del Distrito Nacional están haciendo eventos y sumando sus estructuras al apoyo de Guillermo Moreno. ¿Qué lectura tiene, cómo se ha sentido usted recibir un respaldo tan mayoritario y de esta manera? Para mí ha sido maravilloso, sorprendente, la sinergia que se ha producido entre el Partido Revolucionario Moderno y Alianza País y nuestra candidatura, en torno a nuestra candidatura. Eso que mencionas de la actividad que se realizó en el fin de semana de apoyo de Wellington Arnaud, que ya se había repetido anteriormente en la primera circunscripción en torno a la candidatura también de José Caraballo, otro candidato a diputado importante. Es algo que se viene dando porque
También en el fin de semana tuvimos el apoyo, un acto de apoyo de Liz Mieses, que es otra candidata a diputada, que también nos dio su apoyo y realizó un acto. Esto se ha venido realizando con todos los candidatos a diputados y se seguirá realizando, lo cual implica que todos los candidatos a diputados en el Distrito Nacional han asumido nuestra candidatura a senador y están propugnando porque haya una total unificación en el voto a ellos como candidato a diputado y al mismo tiempo el voto al Senado, a la senaduría y el voto evidentemente al presidente de la República. Esto implica una gran compactación y además una convicción, una unidad de propósitos en lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo de cara a las elecciones del 19 de mayo. Que te puedo avanzar que si en las elecciones municipales del 18 de febrero hubo una victoria contundente, la del 19 de mayo va a ser aplastante. Ah, sí. Va a ser aplastante. Pero doctor, si en febrero fue un 77, bueno, es decir, que usted prevé que se repita eso en mayo. Pero va a ser mucho mayor porque el nivel de identidad que hay, en primer lugar, con el presidente de la República, que es un imán de atracción para que haya menos abstención, y además de eso el trabajo que están realizando o estamos realizando, no solamente los candidatos a senadores, sino cada uno de los diputados en cada una de las provincias. Esa sumatoria va a dar esa victoria aplastante que te acabo de señalar. A propósito, ver este ejército del PRM acompañándole, cómo en tiempo récord usted ha desfilado de la mano de los grandes soldados que tiene el presidente y el PRM en el Distrito Nacional. Y déjame decirte, sí, los actos de los movimientos de apoyo es apenas una actividad. Se han realizado en todo el curso de la semana y en el fin de semana los mano a mano, que es también en cada una de las circunscripciones, de la mano de los presidentes y secretarios general de cada una de las zonas, de las comisiones operativas de cada una de esas zonas. Entonces vamos y peinamos un territorio donde ya no solamente me pongo en comunicación con la dirigencia, con el militante del PRM, sino también me pongo en comunicación con la población. Y te puedo señalar lo sorprendente de cómo la gente sale a los balcones, sale a las galerías, sale al frente de la casa, personas que no son propiamente militantes organizados, sino que son simpatizantes. A expresarle el apoyo. A expresar el apoyo, en sentido general, al PRM, a la senaduría, y entonces eso nos permite hablar con la gente, estrechar sus manos, buscar su simpatía. Y ayer también, ayer domingo, tuvimos un operativo médico que propició el doctor Luis Cruz de la clínica Cruz Quiminián. Gran amigo, un saludo al doctor Luis Cruz. En el cual claro, se convocó a todo el sector de Villa Juana en una serie de especialidades como pediatría, también problemas oftalmológicos que tuvieran las personas, problemas cardíacos, en una perspectiva ginecología, había también un estante para personas que tuvieran problemas en los oídos, en un ejercicio preventivo. Y además, si efectivamente se detectaba algún tipo de enfermedad de ya establecida, entonces se le daba el referimiento para ser atendido. Qué interesante. En la clínica del doctor Cruz Quiminián. Fue algo para mí bastante interesante y además de eso me sentí muy bien con lo que fue la acogida. Que es la parte, la parte humana, ¿no? de la política y de lo que deja también la satisfacción más allá de la guerra electoral. Doctor, a propósito de todo esto, Omar Fernández señaló en una entrevista en el Grupo Corripio que él pensaba
que se iba a enfrentar a un candidato a senador, no a un presidente. Y hemos visto cómo usted también ha ponido algunos puntos sobre las IES diciendo que el tema aquí es que precisamente hay una especie de rechazo del propio Omar hacia la tasa de rechazo que representa a su padre, el candidato presidencial Leonel Fernández. ¿Cómo ve usted todo esto? En realidad, el reclamo de que usted está recibiendo todo el apoyo de un gobierno, del presidente, y por su lado lo que se ve entonces, la respuesta de Omar que dice que a quien él está enfrentando es al presidente de la República, no a Guillermo Moreno. ¿Cómo le responde usted? Lo propio, cuando hay una alianza, es que las partes actúen juntos. Para eso se hacen las alianzas. Es decir, son muchos partidos que se convocan y van y participan. Eso es lo que ha pasado aquí. Y así como el presidente de la República apoyó, por ejemplo, a Carolina Mejía y apoyó a muchos candidatos a alcalde y también la vicepresidenta y todo el liderazgo del PRM, así también es lo propio que en la candidatura, que como tú señalabas, Francisco, al principio, tiene una importancia como la del Distrito Nacional, el presidente también nos dé apoyo. Lo que pasa es, mira, después de las elecciones de febrero, del 18 de febrero, que el partido de nuestro contendor recibió una verdadera pela, vergonzosa, porque quedó en tercer lugar, que creían que estaban en el segundo lugar. Después de esa derrota vergonzosa, los asesores de comunicación le dijeron, no te puedes acercar al presidente de tu partido, olvidémonos que es su padre, el presidente de tu partido, que es Leonel, porque su tasa de rechazo contamina. Wow. ¿Y tú sabes por qué contamina? Le decían. Porque es que tiene todo un fardo de gobiernos corruptos, de gobiernos llenos de impunidad, de gobiernos que secuestraron la institucionalidad democrática. Entonces, como eso está en el imaginario, en la conciencia del pueblo dominicano, entonces lo han tratado de apartar y lo han buscado. Y eso por es eso una entonces, recomendación de los asesores a Omar. Sí, claro, porque le da vergüenza salir con el presidente de su partido, que por coincidencia es su padre, pero no es porque sea su padre, es sencillamente porque hizo 3 gobiernos llenos de corrupción y de impunidad. Y en la medida en que se acerca y se presenta junto, entonces también lo contamina a él. Doctor, se nos acabó el tiempo, ha sido bastante grato escucharle y compartir durante casi esta hora completa con usted. Bueno, el placer ha sido mío, Francisco. Un honor a cada uno de ustedes, hemos conversado a profundidad con el doctor Guillermo Moreno. Ojalá tengamos ocasión de recibirlo de nuevo, de conversar en esta última semana. Sé que es difícil. Gracias por asistir a esta convocatoria a conversar con el demócrata.